Estamos pidiendo. Bueno, profesores, si están de acuerdo, entonces vamos a dar inicio. Ya tenemos en este momento 18, 19. Bueno, y de a poco se van conectando las personas, seguramente llegarán más. Ustedes me dirán si les parece. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están asistiendo a este ciclo de conferencias, de webinars que se están ofreciendo desde la Facultad de Administración y la Oficina de Educación Continua. Hoy nos acompaña el profesor Diego Germán Arango Muñoz. Él es ingeniero y psicólogo, profesor de la Universidad Nacional sede Medellín. Él tiene ya más de 45 años de experiencia como profesor de esta universidad, de la Universidad Nacional. Ha sido visitante en más de 40 universidades hispanoparlantes. También ha sido consultor en más de 350 compañías en Latinoamérica, a lo referente también al mercadeo. Nos acompaña también la profesora María Camila Arango Pérez, es administradora de negocios y especialista en mercadeo, profesora de la EAFIT y de la Universidad Autónoma Latinoamericana en la ciudad de Medellín. Ella cuenta con una maestría en mercadeo, también es profesora de la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, más de 10 años allí, y es actualmente coordinadora del área comercial en Telemedellín, hoy con un tema muy interesante que es la humanización digital. Profesores y asistentes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Si María Camila me lo permite, yo hago una pequeña reflexión de inicio. Sí. Contándole a quienes nos están escuchando que ella es la experta en el tema, ¿cierto? Porque yo soy un baby boomer y ella es millennial, ¿cierto? Le he aprendido mucho, pero quisiera hacer una reflexión sobre esta temática que hoy es tan importante, que es el ejercicio de la humanización en la era digital. Tengo como referencia académica dos autores. Uno es Tom Peters, el famoso gurú de En Busca de la Excelencia, que hoy está muy vigente, hablando de que en el centro hay que poner al ser humano, y a Jesús Briones Delgado, un profesor español que tiene un texto que se llama La humanización en la era digital, y actualmente está muy dinámico participando en diferentes webinars. Algunas de las ideas que voy a reflexionar son alimentados en ellos. Hoy estamos en la tercera década del siglo XXI, llegando a la tercera, comenzando la tercera década del siglo XXI, donde hablamos de inteligencia artificial, del Internet de los datos, de las cosas, de los datos o la data, de la robótica, algo de lo que hablábamos desde la década del 90, de las diversas maneras de aprender, ¿cierto? Y de la confluxión de tecnologías que nos llevan a nuevos caminos y a decir que ya estamos en el pasado. Rectifico, que estamos mirando al pasado
y el pasado apenas es cuando comenzaba el siglo XX. O sea, cómo está cambiando el mundo de rápido, cómo está evolucionando. Una segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con lo siguiente. O sea, yo que trabajo en una escuela de ingeniería, donde hay personas con muchísimo conocimiento en el área de los sistemas, de la informática, de la tecnología, nosotros creíamos que la tecnología lo tenía todo controlado. Y miren lo que está pasando. Llegó un bichito que se llama coronavirus y nos puso los pies en la tierra. Cuando todos los procesos automatizados, cuando todos los software y los algoritmos nos decían y le decían a los empresarios que se podían predecir los deseos, las formas de comportamiento de los individuos, cuándo iban a comprar, cuándo iban a consumir. Toda esta tecnología no fue capaz de prevenir que estaba llegando el coronavirus. ¿Esto qué nos muestra? Las limitaciones que tiene el ser humano, que es un ser vulnerable. Por un lado es un ser grande porque sabe pensar y es capaz de reiniciar procesos y de reinventarse, pero por el otro lado está encerrado en sus hogares de miedo de un bichito que se llama coronavirus. Creíamos que éramos capaces de controlar todo, pero el virus nos hizo poner los pies en la tierra. Entonces estamos enfrentados al control versus la incertidumbre. Por un lado, la tecnología nos dice que se puede generar controles y por el otro lado, la evidencia que estamos viviendo nos dice, llegó la incertidumbre. Y habrá dos bandos, si los podemos llamar así, el que mira la tecnología desde lo positivo y el que mira la tecnología desde lo negativo. Desde lo positivo nos está dando facilidades, nos está generando nuevas oportunidades, nos está transformando el mal bíblico, ¿cierto? De allá del Génesis, cuando uno lee la Biblia, de Adán y Eva, trabajarás para ganarte el pan con el sudor de tu frente. Ahora la tecnología nos dice que nos va a mejorar las condiciones de trabajo, vamos a tener más tiempo de ocio, la robótica va a ser fundamental, pero por el otro lado la mirada negativa, que nos dice, esto va a ser el caos porque nos van a quitar las fuentes de trabajo, vamos a ser seres inútiles y vamos a estar sometidos, como lo dice Jesús Briones Delgado en su texto La humanización en la era digital, vamos a estar sometidos en ese gran concurso, el Gran Hermano, donde nos controlan todos. Miren en ese concurso español, el Gran Hermano, donde hasta la respiración está filmada y está grabada. Así nos están controlando los gobiernos, así nos están controlando las alcaldías, estamos perdiendo la libertad. Y así los empresarios que están vendiendo productos creen que nos controlan, ¿cierto? Lo que hasta hace poco era ciencia ficción, hoy son realidades. Cuando hasta hace poco pensábamos que conectar múltiples bases de datos era imposible, hoy ya es nada imposible. Todo es posible. Esa fue como mi introducción para ir interactuando con Camila, que es la experta en el tema. Recuerden, yo soy un baby boomer, ella es millennial y todas estas vives de las nuevas tecnologías. Bueno, digamos que cuando estábamos pensando el tema para esta charla, dijimos, ¿por qué no hablar sobre lo digital, pero desde otro punto de vista? Yo creo que ustedes pueden encontrar miles de webinars donde se habla de lo digital, donde se habla de los cambios, donde se habla de la pandemia, pero el profe Diego y yo empezamos a mirar varias cosas, y es que a las marcas, y no solo a las marcas, a nosotros como personas, como productos, como servicios, etcétera,
se nos está olvidando lo humano. O sea, pasamos a que llega la pandemia digamos que nos parte el mundo en dos y la realidad que conocíamos nos cambia totalmente y ya no es nada de lo que conocíamos, lo que es afuera. Y esto hace que todo nuestro pensamiento y nuestras acciones se tengan que transformar. Sé que han utilizado mucho la palabra reinventar. A mí esa palabra no me gusta tanto, a mí me gusta más el transformar y el adaptar y empezar a mirar y entender si mi consumidor cambió, entonces yo también me tengo que mover y yo también tengo que cambiar. Y pasa algo y es que, como hablaba el profe Diego en toda su reflexión, hay algo muy importante y es que la plaza nos cambió. Y cuando la plaza nos cambia, entonces no podemos salir, estamos en casa, estamos adentro y entonces la plaza digital se empieza y se exponencia. Pero eso no quiere decir que la plaza digital es la única que existe y es la única que va a perdurar, que en este momento es una escala mucho más grande, que obviamente la tenemos que tener ahí, pero que lo digital, únicamente con lo digital, no funciona. ¿Cómo así? Entonces ahí llegaba el tema que queremos hablar hoy es, si yo a lo digital no lo humanizo, lo digital por sí solo no me va a ayudar a mi marca. Claro, puede que te ayude en temas de promoción y en temas de publicidad y en temas de presencia, pero en tema de retención, en tema de fidelización y en tema de interacción, digamos que te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque es que lo humano es ese nexo que uno tiene entre una persona y otra y lo digital lo tiene que tener. Si seguimos pensando que solamente lo digital es lo que me va a hacer perdurar la relación, es lo que me va a hacer perdurar la compra, estamos, digamos que equivocados. Porque hasta allá no solamente lo va a llevar porque tengas una plataforma, sino que tenemos que co-crear con todo el tema humano. No sé, el profe Diego, si quiere hacer alguna reflexión ahí o pasamos a mirar ejemplos y cosas de cómo se está viendo en el mundo. Quisiera hacer también una reflexión. Hoy estoy un poco filosofando y entonces complementamos. Hasta el fin del siglo XX éramos ciudadanos y hoy nos convertimos en clientes. Cuando uno va al Gran Bazar de Estambul, en Turquía, el templo del marketing moderno, o por lo menos el origen del marketing moderno, yo hago ese símil, ¿cierto? Y esa idea la tomé de Briones. Estamos en el Gran Bazar del Internet y a nosotros, los ciudadanos, los consumidores, los seres humanos, nos están mirando como datos. Ya somos un dato, ¿cierto? Y lo más paradójico es que nosotros aceptamos ser unos datos y en forma voluntaria y hay veces en forma inconsciente no renunciamos a ser datos. Y las organizaciones están comercializando nuestros datos, ¿cierto? Esto lo asumimos como un mal menor y las compañías comienzan a trabajar con nuestros datos y no estamos siendo considerados como seres humanos pensantes, emocionales, que quieren comprar y que quieren tener una relación con las organizaciones, que es el gran reto de hoy. Una segunda reflexión para que vamos a buscar ejemplos es que, y esto lo hago en tono propositivo, siempre que hago estas participaciones las hago en tono propositivo, es que cuando hablábamos de la orientación al mercadeo, decíamos hay que poner al consumidor en el centro y trabajamos con el marketing mix, que desde Jerome McCarthy, desarrollado luego por Philip Kotler y otros autores, hablamos de las 4 Ps. Y obviamente esa mezcla de variables ha sido transformada. Luego Kotler habla de las 4 Cs, pero clásicamente hablamos de las 4 Ps. Acá está cambiando una sola P y se está transformando la P de plaza, la P digital, pero las otras variables y el consumidor en el centro no se han alterado y tenemos que ratificarlas. Y acá hago esta reflexión. O sea, estamos siendo manejados por ingenieros de sistemas
que hoy son los protagonistas en las organizaciones. El gran protagonista es el ingeniero de sistemas, el que maneja la data, el que controla la data, y se están olvidando de que en el centro está el consumidor, ser humano emocional, que requiere establecer una relación. Ahí entonces yo planteo una reflexión, una crítica en ese sentido. Estamos en la transformación digital, pero tenemos que tener al humano en el centro. Algún comentarista copiaba esta frase, nos hacía esta pregunta: ¿tu producto es capaz de proporcionar la información correcta a la persona correcta, en el tiempo correcto, en el contexto correcto? Es que no basta con tener un gran software y una gran plataforma para hacer transformación digital, porque vamos a interactuar con las personas. Le doy la palabra a Camila. Yo quiero hacer una precisión en lo que dijiste. No es que las otras P no hayan cambiado. O sea, todas las P se tienen que transformar. Si yo cambio la plaza y la plaza, digamos que hoy es más grande digital, pues tengo que cambiar el tipo de promoción, tengo que cambiar el tipo de forma de hacer las cosas. Pero hay que entender que no es que como la plaza estoy adentro, entonces únicamente es digital y tengo que hacer todo digital y entonces tengo que tener todas las herramientas, todas las redes sociales. No, o sea, sí tengo que tengo que tener presencia, tengo que tener herramientas, pero tengo que saber a quién le voy a llegar y cómo le voy a llegar. No es empezar y abrir canales, no es empezar y abrir redes, no es empezar y abrir un mundo de plataformas, sino entender cuáles plataformas son las que le sirven a mi marca. ¿Por qué? Porque ahí está mi audiencia y allá es a donde yo quiero llegar. Entonces, digamos que esa es como una forma distinta, porque en estos días que tuve que salir, iba mirando las vallas publicitarias subiendo por Palmas y no hay vallas. O sea, el mundo sí cambió. Y entonces si el mundo está cambiando y la forma de hacer las cosas están cambiando, entonces yo también tengo que empezar a saber que yo tengo que cambiar y yo me tengo que transformar. Pero tengo que entender, como decía el profe Diego, y es importante, y por eso lo anoté acá, no somos un dato. Y las empresas están pensando que somos datos. Entonces el dato, este cliente me compra tanto, este otro me compra tanto, este compra tantos productos y adiós. Pero a hoy no hay una empresa que se haya hecho la pregunta, o puede que se la haya hecho, pero no se la ha hecho a sus consumidores, de llamar y decirle: hola, señor cliente, usted, tenemos un eco, ¿usted cómo está? Venga, cuénteme, ¿cómo va? ¿Cómo están en su casa? ¿Cómo está usted? Si supuestamente somos sus clientes y nosotros importamos como clientes, como usuarios de la compañía, ¿por qué no nos preguntan? ¿Sí? Entonces, ahí es devolvernos. O sea, no es repensar la empresa para vender más productos, porque es que lo que yo necesito es generar ganancias así rápido. Es cómo yo empiezo a transformarme a partir del acompañamiento que necesita mi consumidor. Y esa es la palabra más importante en todo este tema de la humanización digital. Las personas hoy están en su casa y hay muchas personas que están solas. Hay otros que están con su familia, sí, pero solamente están con quien esté en la casa. ¿Qué necesita la gente? La gente necesita contacto, la gente necesita acompañamiento, la gente necesita saber que hay alguien ahí que te está acompañando. Y cuando solamente dejamos la estrategia digital automatizada, colocando posts y colocando información, perdemos el contacto humano y eso es lo que no podemos perder. Entonces, hay varios ejemplos que... Pero antes yo quisiera hacer una pequeña anotación complementaria, si me permites. Mira, en las grandes ciudades del mundo, Bogotá, Tokio, Buenos Aires, México, etcétera, etcétera, las grandes ciudades del mundo, el 22% de los hogares son unipersonales. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, hay 1 millón de personas que viven solas, sin nadie. De pronto la compañía es su gato, pero no son unipersonales.
Hoy se dramatiza mucho más esa necesidad de tener un contacto, de que no sean un número, de que esa persona no sea un dato, no son 1.000.000 de datos, son 1.000.000 de seres humanos que necesitan interacción y que necesitan una comunicación bidireccional, no simplemente un software mandando links, datos, ofertas en forma impersonal. Quería hacer esa anotación, gracias por Así es darme como lo que vemos, por ejemplo, con las plataformas de como Rappi, Uber, etcétera, esas plataformas que, claro, digamos que en este momento están supremamente exponenciadas porque los domicilios hoy son los reyes de la fiesta, ¿sí? Pero se quedan ahí, se quedan en que es una plataforma, en que todo está automatizado, en que si necesitas hablar con alguien es imposible, que si necesitas hacer una solución no hay, que si necesitas un contacto con alguien es muy difícil tenerlo. Y entonces ahí entran las frustraciones de las personas porque sienten que no los están acompañando. Entonces, yo quisiera que ustedes pensaran si ustedes se sienten acompañados por las marcas que están comprando, si ustedes se sienten acompañados por las marcas que compraban antes versus las marcas que compran ahora. Porque yo les digo, muchas marcas nos abandonaron, nos dejaron a nuestra suerte. Yo era consumidora de muchas marcas antes de la pandemia, que desde marzo que estamos encerrados, yo no he vuelto a comprar, pero ellos tampoco se han contactado conmigo, tampoco me han contado en qué andan, tampoco me han dicho, venga, entonces cuénteme usted en qué anda, en qué la puedo ayudar, en qué le puedo ofrecer. No hay absolutamente nada. Entonces, cuando uno habla también de la humanización digital, es humanicemos las relaciones, es que aunque estemos en lo digital, seguimos haciendo cosas de humanos para humanos. Aún todavía no estamos hablando de que le estamos vendiendo a robots o a inteligencia artificial. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Y nosotros mismos, como nosotros mismos sentimos, como nosotros mismos somos, así mismo deberían pensar las marcas. Porque a partir de eso es que digamos que se le pone un granito de arena a como todo esto que está pasando. Yo quiero poner dos ejemplos, un ejemplo positivo, un ejemplo no tan positivo, pero quisiera que lo miráramos con todo este tema de la humanización y con todo este tema digital. Primero es una marca, un supermercado muy grande a nivel nacional, es una cadena de supermercados muy grande de color verde, ya creerán ustedes pues cuál es. Esta cadena de supermercados hizo varias cosas. Empieza la pandemia y empiezan a decir, bueno, hay que cerrar, no se puede entrar, nos van a limitar el acceso a la gente a las tiendas. ¿Cómo lo vamos a reformular y cómo vamos a crear para que de verdad esto pues funcione, ¿sí? Que no solamente sea un canal digital, sino que sea un canal de experiencia de ese consumidor. ¿Por qué? Porque adicional, no es solamente crear una plataforma, sino a partir de la empresa que yo tengo y a partir del valor que tiene mi empresa, de la esencia de esa empresa, es la que yo tengo que empezar a mirar y a avanzar. O sea, no puedo cambiar toda la visión del negocio, pues sí, porque sí, sino que yo tengo que adaptarlo de acuerdo a la esencia que yo tengo. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron y dijeron, bueno, primero hay que potenciar toda la herramienta digital que tenemos. Y empezaron a hacer muchísimo esfuerzo en su página web, ¿sí? Pero se dieron cuenta que en Colombia, sí, la página web sirve, pero no sé si ustedes saben que en Colombia, pues las compras por internet no se hacen solamente con tarjeta de crédito, sino que se hacen con efectivo. ¿Cómo así? Colombia es uno de los países, creo que, si no el único de los países, que usted compra por internet, le dan un PIN, usted va y paga físico y vuelve y dice, ya realicé la compra. Entonces no es tan fácil pasar a que todo sea digital porque las personas en Colombia no compran digitalmente como en el resto del mundo. Entonces a partir de eso dijeron, bueno, tenemos que abrir otras líneas y abrieron también líneas de atención a nivel nacional para pedir domicilios por teléfono. Pero adicional se dieron cuenta que esto no era suficiente, que también tenían que mirar cómo hago la experiencia. ¿Qué pasa? A la gente le gusta mirar los productos, a la gente le gusta recorrer, a la gente le gusta mercar y a la gente le gusta observar el supermercado. Y entonces se ingeniaron a hacer ventas por videollamada, donde
hay una persona en el supermercado que está en el carrito con la cámara, te va mostrando todo y tú puedes mercar con esa persona. Entonces, miren cómo empiezan a pensar no solamente en, bueno, tengo que abrir canales digitales y tengo que vender, sino cómo esa interacción digital empieza a ser una experiencia para el usuario. Pero adicional, que si eso no funciona, tienen líneas de atención para que personas se puedan comunicar contigo y empezar a hacer como toda la integralidad de la estrategia. Profe Diego, ¿quieres decir algo en este caso? Sobre el mismo ejemplo, sobre la misma empresa, es uno quiere comprarles y le hablan por video WhatsApp, y si va a comprar carne, el carnicero le dice, ¿cómo se la corto? ¿Y cómo se la empaco? O sea, es una experiencia de cliente. Y están pensando que detrás del móvil está su cliente de toda la vida y además le hablan por el nombre. Continúa tú. Y hay algo importante también en esa relación y no es que no es una relación en una sola vía, no es el cliente pidiendo y la empresa mandándote, sino que también ellos se preocupan. Una vez me acuerdo que les dije que se me había acabado el alcohol y que necesitaba alcohol en mi casa y me dijeron no tenemos. Y yo, bueno, cuando les llegue, por favor, cuéntenme. Y a las 2 horas me llaman de la portería y me dicen, le dejaron de un regalo de Carulla un alcohol porque usted lo necesitaba. Entonces también es como, o sea, son mínimos detalles que empiezan a hacer esa relación muy estrecha, que también cuando habrá algún problema, porque también pues la vida no es color de rosa, digamos que hemos tenido también varios inconvenientes, pero esos inconvenientes se solucionan súper fácil porque nos están acompañando y están ahí. Y eso es, digamos, que lo que le falta a las estrategias digitales, estar ahí, ese acompañamiento y esa forma de aprender sobre las personas, y aprender sobre las emociones, aprender sobre el servir, que no es solamente que te estén comprando y ya, sino yo como fidelizo y yo como retengo, que no vaya a ser que te estoy comprando porque estoy en pandemia, porque no hay nada más, pero cuando salga de pandemia, pues ya no vas a ser mi opción. No, que siga siendo mi opción y que yo te siga fidelizando y que yo siga estando ahí, pero que yo lo haga por convicción, que yo lo haga porque de verdad me nace, que yo lo haga porque es la esencia de mi marca, no que lo tenga que hacer pues porque es que me toca, que es el otro ejemplo que les tengo, que les dije que no era tan chévere. ¿Por qué? Hay una Pero empresa... ¿Sí? antes de ir a este ejemplo, si me permites, hago una cita de un consultor que se llama Kamal Natarajan, que dice que hay que dejar de pensar en el producto como una idea tecnológica y centrarse en la experiencia del cliente para hacer maravillas. Esa era la cita. Así es. Bueno, y digamos, antes de pasar al otro ejemplo, ya con lo que estás diciendo, yo también quiero que ustedes se lleven algo y es que las personas no se van no se pasan de marca porque sí. Muchas, o digamos que la mayoría de los casos de las personas que se pasan de marca o dejan de comprarle a una marca es por el mal servicio que están recibiendo. Y a hoy no es solamente por el mal servicio, sino también por el mal acompañamiento. No sé si les ha pasado que uno escribe por WhatsApp preguntando precios o preguntando cosas, te dejan en visto o no te contestan o no lo hacen de una buena forma y a partir de eso inmediatamente dañan la relación porque estamos encerrados, estamos más sensibles y también estamos exigiendo algunas otras cosas más que antes no lo hacíamos. Y acá voy al segundo ejemplo que tengo en mente y es, hay una empresa de periódicos muy importante en Colombia. Esta empresa tiene algo y es que para la pandemia no se preparó y no se preparó porque los periódicos los entrega como los estaba entregando, como si no hubiera pandemia, ¿sí? Un periódico así tirado, sin bolsa, sin ninguna protección, sin ningún cuidado, claro, con todos los cuidados dentro de la compañía, claro, porque hay que tener todos los protocolos, que salga bien, que esté bien, que no lo toque mucha gente, total. Pero
después de que sale de la imprenta hasta que le llega al consumidor, uno no sabe qué pasa. ¿Y qué es cómo está llegando? Exactamente igual como llegaba antes. Un periódico desnudo, sin ningún tipo de protección. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿quiénes son las personas que compran más periódicos en Colombia? ¿Qué generación compra más periódicos en Colombia? ¿Ustedes creen que los jóvenes compran periódicos en Colombia? Pues si uno se pone a mirar, pues uno diría no, los jóvenes no. ¿Quiénes son los que más leen periódicos en Colombia? Los adultos mayores. Y se supone que los adultos mayores es la población a la que más tenemos que proteger, ¿sí? Pues imagínense que he tenido contacto con varios de ellos, me hablan de la marca y me dicen, es que el periódico no nos está protegiendo, porque el periódico no está llegando con ningún tipo de plástico o con ningún tipo de papel envolvente, con algo que a mí me dé protección y me dé seguridad leerlo. Y no sé si ustedes saben que en publicidad, en periódico, digamos que la primera página, pues obviamente es la página donde todo el mundo quiere pautar, es la más cara. Entonces, ¿por qué? Porque tiene toda la visibilidad. ¿Saben qué hacen las personas que les llega el periódico así? ¿O qué estaban haciendo? Le arrancaban las primeras 3 páginas y no las leían. Ni leían lo que había ahí, ni miraban la publicidad, absolutamente nada. Porque tengo que protegerme de alguna manera, ¿sí? Pero adicional, empezaron a decir, bueno, si el periódico no me protege, yo me tengo que proteger. ¿Y cómo se protegieron? Cancelando la suscripción. Pero, ¿por qué les pongo esto? Porque adicional, el periódico empieza a hacer una estrategia digital. Y su estrategia digital es decir, como ya todo es digital, pues el que quiera leer la noticia, que me dé sus datos. Entonces los voy a obligar a que se inscriban. Y entonces también, si tú quieres leer una noticia de ese periódico, tienes que dar tus datos personales y tienes que registrarte cada vez que quieras leer una noticia. Entonces hay 2 cosas, pues digamos que no tan chéveres. Lo primero es que en ningún momento estás pensando en el consumidor, estás pensando en tu proceso dentro de la compañía para que todo esté muy bien, pero en el consumidor no estás, o sea, no estás haciendo absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo tengo que pensar que si esto cambió, que si el contexto cambió, yo tengo que cambiar, ¿sí? Pero si yo no cambio, ¿quién cambia? Mi consumidor. Y el consumidor que tenemos hoy no es bobo. El consumidor que tenemos hoy está informado. El consumidor que tenemos hoy está estudiando. El consumidor que tenemos hoy tiene tiempo. Y como tiene tiempo de buscar, tiene tiempo de escribir, tiene tiempo de llamar. Y estos consumidores trataron, llamaron, les dijeron, venga, por favor, cuídennos. Y yo les quiero contar qué les dijo la marca. La marca les dijo, nosotros lo estamos cuidando, es que nosotros no vemos cuál es el problema, pero si usted tiene algún problema, ¿sabe qué? Yo se lo empaco. Y a las personas que se quejaron, se los mandan en una bolsita con un nudito, como, mire, para que no ponga problema. Esa es la solución. Eso es pensar en la persona, eso es pensar en el ser humano, ¿no? Eso es pensar en la empresa, no perdamos a este cliente, ay, qué cliente tan cansón, adiós. Pero no estamos pensando de verdad en la humanización. Y en lo digital, el periódico lo estaban leyendo de 10 personas, lo leían 8, hoy de 10 personas lo deben leer 2 personas, porque no es solamente restringir, es empecemos a entender qué es lo que quiere el cliente y cómo yo a partir de eso le genero valor. Pero no es únicamente empezar a sacar conclusiones, empezar a decir, es que este es mi proceso, es que no importa, es que qué cansón. Si uno escuchara a los clientes, si uno entendiera qué es lo que ellos necesitan, estaría supremamente mejor. Yo les pregunté a ellos, y si el periódico les dice que les cobra más y se los empaca a ustedes, ¿qué? Ellos dicen, lo pagamos. Es que no nos importa cuánto tengamos que pagar, porque a mí me encanta hacer el crucigrama, porque a la mamá le encanta hacer yo no sé qué. Y es la experiencia de leer el periódico. No es el periódico en sí, es la experiencia. ¿Será que ese periódico sí sabe lo que significa el periódico para sus consumidores? Ahí es donde yo quiero llegar. Es que generemos una reflexión
que no es solamente centrarnos en tener un mundo digital y un mundo presencial, es tener un mundo y es tener un mundo en la experiencia, que lo digital no lo alimente, pero que nunca le quitemos lo humano. He visto que, antes de que hables, he visto que hay muchos comentarios, lo que pasa es que no los puedo leer, estoy en mi celular y no me salen. Si alguien nos quiere colaborar como leyendo los comentarios, o a ver si yo lo puedo ver acá. Profesores, si les parece, yo les colaboro con esa partecita. Bueno, tenemos un Perfecto, sería comentario maravilloso. de Grecia López Ríos. Nos decía, si con productos materiales la situación es como la plantea la profe Camila, ¿qué se puede decir de lo relacionado con la salud? No lo entendí. Voy a volverlo a leer. Seguramente era un tema que estábamos hablando hace unos minuticos, pero lo voy a volver a leer. Grecia López Ríos nos dice, si con productos materiales la situación es como lo plantea la profe Camila, ¿qué se puede decir de lo relacionado con la salud? Grecia, quiero interpretar. dale. Si Grecia escribe un poco más en detalle, mientras tanto yo hago una reflexión. En algunas clínicas yo he tenido que asistir por un tema visual a una clínica en la ciudad de Medellín. Y llegué con mucho temor, pero desde el momento en que entré al parqueadero, me recibieron dándome indicaciones, me lavaron las manos, me tomaron la temperatura. Cuando fueron a mirarle la cédula, la tomaron con una servilleta para no contaminarla. Entré a esa clínica y en cada momento me decían, está controlado, se siente bien, lo estamos protegiendo. Eso tiene que ver con estar centrado en el paciente, hablando desde el mercadeo con el consumidor paciente. Cuando uno siente que la organización se está preocupando, se destensiona, toma confianza y será fiel a esa institución. No sé si ya escribieron el... Grecia nos pone, la relación con los pacientes cambió, pero no ha sido suficiente. La atención virtual. Falta algo más que hacer. Mira, Grecia, yo estoy de acuerdo contigo. La atención virtual no es lo único que se puede hacer. Ayuda, en este caso sí está ayudando porque, como han visto, los contagios en todas las ciudades del país se están exponenciando y son muy grandes. Pero hay algo muy importante y es que a la salud no se le puede olvidar que todos somos consumidores de la salud, o no consumidores, usuarios de la salud. Entonces no es solamente el que tiene coronavirus, sino todo el resto de enfermedades que hay. ¿Qué haría yo mirándolo desde este tema digital y desde el tema humano? Es poder tener un espacio mucho más personalizado con el paciente, no solamente que sea una llamada y ya, sino empezar a hacerle un seguimiento día por día, que pueda ser o que te manden un mensaje, o que te llamen, o que te manden, estas son algunas recomendaciones para lo que tú tienes, cada día tal cosa, o sea, también una guía y un paso a paso para que nos ayuden con todo esto, porque digamos que la incertidumbre que se tiene en este momento y que las personas tampoco tienen ganas de ir a un hospital, hacen que todo este tema digital también se empiece a exponenciar. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero por el contrario, yo tengo otra mirada, ¿cierto? O sea, soy de la generación baby boomer y tengo varios colegas en la Universidad Nacional que son mayores de 65 años, que tienen preexistencias y están muy contentos con el servicio médico que les está presentando Unisalud de la Universidad Nacional, porque dicen, yo no quiero volver a una consulta física cuando estoy haciéndome un control de rutina. Y esa generación se siente muy contenta y muy satisfecha porque el médico lo llama,
le revisa su hoja de vida clínica, interactúa con él y le está diciendo, si quiero venir yo lo atiendo, pero si se siente satisfecho con esta consulta, pues le mando por internet la fórmula y le mando con un mensajero la droga para que la tome. Entonces, habría que mirar cada situación particular y las expectativas del paciente. O sea, es centrado en el ser humano, las expectativas del paciente. Hay algo también muy importante ahí que están haciendo las empresas, más que todo, pues, las prestadoras de salud, y es que también están haciendo webinars, no solamente con personas naturales, sino también a través de las empresas, para tratar de dar soluciones, dar respuestas, tener también como todo este tipo, desde el estrés de estar en casa, desde el estrés de poder resultar contagiado, y a partir de eso también lo que hacen es que bajan un poco la incertidumbre de la gente y también se muestra como un acompañamiento diferente al que se tenía antes. Entonces yo creo que en este tema no es que hoy nos toca digital y quisiéramos que fuera presencial, pues díganmelo a mí, que me encantaría estar dando clases también presenciales y ver a la gente y poder saludarnos nuevamente, pero en este momento no se puede, y lo que se está haciendo es tratar de tener ese contacto también lo más humano posible a través de lo digital y a través de lo virtual. Pero, ¿qué es lo que hay que tener ahí? Hay que saber esa palabra que les he dicho en toda esta charla, es cómo te acompaño. Y a partir de eso es que yo le tengo que preguntar a las personas, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué hago para acompañarte? ¿Qué hago para que tu recorrido sea mejor? ¿Qué hago para que tú estés bien y tu bienestar esté cuidado? Que eso es lo que no nos están preguntando. Y si nos lo preguntaran, digamos que sería muchísimo más fácil y tendríamos muchas más formas de reaccionar y de llegarle a las personas que están en casa en este momento. Por aquí hay varias preguntitas. Profesores, si les parece, yo les colaboro. Habíamos leído entonces de Grecia López Dale, Ríos, dale. ¿correcto? Andrés González Senado dice, opino que el periódico pierde muchos lectores por exigirle los datos. Yo personalmente prefiero no darlos y no leer la noticia. ¿Qué más nos dicen por acá? Mira, referente a lo que dice el periódico, pues yo trabajo en un canal de televisión y la verdad me impactó mucho que el periódico hubiera hecho eso, porque también yo tengo al periódico en mi WhatsApp y me llegan las noticias y ya no las puedo leer, ya ni las abro, porque creo que dar pues mis datos personales no, sí, digamos no. Pero entender que es que en este momento, pues las noticias son eso, noticias, y que si tú no la abres en un portal, la abres en otra, y empezar a limitar eso, lo único que hace es limitarte el tema de que entren y visiten tu página y que puedas catapultarlos con otras cosas. Yo creería que esta no es época de limitar la información. La información está y la información tú la puedes encontrar en todas partes. Digamos que la experiencia que uno tiene entrando, por ejemplo, a webinars o mirando videos o mirando cosas es poder tener mucho más bagaje sobre un tema, pero limitar la información en este momento en el que estamos, en el que tenemos tiempo, en el que queremos cacharrear cosas, en el que queremos estar, pues no sería viable. Correcto. Sí, Quiero profesor. aportar ahí una pequeña reflexión. Es una reflexión desde la academia, desde el confort del escritorio, pero es una reflexión. Muchos medios de comunicación creen que el mundo no ha cambiado, ¿cierto? Esa es la crítica que yo hago y es una crítica propositiva, no es una crítica mala leche. Y piensan que el lector es el mismo lector de hace 30 años, ¿cierto? Y están surgiendo medios alternativos, y voy a hablar de nombres propios, como Minuto 30 de la ciudad de Medellín, que tienen más lectores que el periódico El Tiempo, tienen más visitas que el periódico El Tiempo. O sea, están entendiendo que el consumidor es el centro, el lector es el centro, y no están pensando en la pauta, porque la pauta llega solita si yo tengo muchos visitantes. Esa era la reflexión.
Perfecto, profesores, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí, nos habla Dorfalia Estrada. Es que una consulta médica por videollamada es como cuando llamas a un amigo médico a preguntarle qué te automedicas, pero no hay un verdadero proceso clínico. También, a ver, ¿qué más nos dice por acá? Andrés González Henao. Opino que el periódico pierde muchos lectores por exigirle los datos a los usuarios que quieren leer sus noticias de forma digital. Yo personalmente prefiero no darlos, no leer la noticia. Nos dice David Betancourt, para las empresas que sus recursos son limitados, ¿creen que ellos piensan en la experiencia del cliente o en el dinero? Pues mira, David, yo creo que hay algo muy importante y es que hasta hace, digamos que unos 5 o 6 años, uno podía pensar únicamente en el beneficio de la rentabilidad, de cómo yo soy rentable, de cómo yo vendo y absolutamente nada más. Hoy estamos en un mundo global y estamos en un mundo donde si tú solamente vendes un buen producto, pero no tratas bien a tus clientes, no los fidelizas, no estás pendiente de ellos, no haces absolutamente nada más, lo único que vas a lograr es que digan, ah, no, pues yo lo compro por el producto, pero si llega un competidor o llega alguien más que te da algo, así sea con un extra, tú inmediatamente te cambias. ¿Qué hace que uno piense en la experiencia del cliente y que la experiencia del cliente hoy sea ganadora? Que puede que no sea el producto más top, que puede que tenga algunas fallas, ah, pero es que me tratan bien, ah, pero es que me acompañan, ah, pero es que están ahí, ah, pero es que, no, es que son tan lindos. Eso es el ser humano se mueve por emociones. Entonces, si yo entiendo que el ser humano se mueve por emociones y si yo puedo generar una experiencia que lo emocione y que lo llene de vibra y que lo llene de ganas de estar en mi marca, en mi producto, en mis servicios, inmediatamente lo ligo. Y inmediatamente puede que eso haga quedarse y que no solamente yo esté pensando en que tengo un producto y ya. Porque si yo me quedo solamente en el concepto de producto, pues digamos que a futuro puede que no tenga mucho recorrido y no tenga mucha viabilidad del negocio. Yo quiero plantear una pequeña experiencia porque es muy interesante cuando uno habla con empresas frente a empresas pyme. Enviamos acá en mi casa un ponqué o una torta de regalo para una persona cercana con un mensaje personalizado. Y cuando abrimos la torta, el mensaje quedó incompleto. Teníamos un mensaje y abajo como un subtítulo, para explicarlo así literalmente. Llamamos a la persona que había hecho la torta y ella nos dijo, ya mismo salgo en un taxi con mi herramienta para hacerles El cambio. el cambio. Con esa actitud le dijimos, no, con esa sola actitud quedamos contentos. En la próxima, por favor, antes de mandarlo, mándenos un WhatsApp a ver cómo quedó. Pero quedamos felices. El consumidor hoy no piensa si la empresa es grande, mediana o pequeña. Está pidiendo un trato personalizado, cercano, y como es un ser humano, se entiende si el error no es grave, lo acepta y lo perdona. Pero si la persona no reacciona, pues simplemente no le vuelve a comprar. Pero, Y a sus 20 amigos les cuenta la experiencia negativa. pero ahí está, hay una cosa muy importante ahí, y lo hablábamos en estos días en uno de nuestros cursos, y es que tú puedes tener toda la estrategia digital montada que tú quieras, puedes tener todo así súper bien hecho, pero la persona que te atiende mal y se acabó la experiencia. Entonces, y la persona, y te va súper mal, digamos que entonces no te fue bien, te fue súper mal. Y la persona que te empieza a decir, no, mire, pero hagamos esto, yo le ayudo, yo le colaboro, yo lo acompaño, y tú te sientes que estás bien atendido, puede que toda tu experiencia haya sido un desastre, pero esa persona logra recuperar el cliente. ¿A qué voy? A que hoy lo humano es súper importante, porque es que lo humano es lo que está haciendo que las personas se queden con la marca.
Por acá hablaba José Márquez y Dorfali sobre los boots, que hablemos pues como de este tema, y les quiero decir algo, o sea, los boots de verdad son muy importantes, o sea, no es que vayan a desaparecer, no van a desaparecer, antes van a haber más y más y más cada vez. Los boots son esas plataformas donde tú entras, empiezas a chatear con un robot, el robot te empieza a generar, pues, te empieza a generar preguntas a ver si te puede dar solución, pero ¿qué está pasando? Que muchas empresas se quedan ahí, tengo este software, tengo estas respuestas y punto. Y si ahí no está tu pregunta, pues no hay nada más que hacer. Hay que generar uno que sea intercalado entre tecnología y humano. En la tecnología te ayuda con muchas preguntas que mucha gente tendrá, maravilloso, para no estar contestando siempre lo mismo y para ser ágil en la respuesta, pero que inmediatamente haya algo distinto a lo que tú no puedas contestar, inmediatamente haya contacto humano, inmediatamente haya alguien que te ayude, porque es que en este momento lo peor que tenemos es la incertidumbre. Lo peor que tenemos es que no nos acompañen. Lo peor que tenemos es que nosotros no podamos solucionar. Y cuando a uno algo se le vuelve un mundo, queda totalmente afectado emocionalmente, satisfactoriamente, en absolutamente todo. Y eso es lo que no podemos dejar que pase. Yo quiero contar una experiencia. Participó uno de mis estudiantes ayer en mi curso de maestría de la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Un muchacho que ama la empresa donde trabaja, o sea, la ama con todo su corazón. Pero compró un electrodoméstico y no le está funcionando bien. Y llamó como usuario, porque está trabajando desde la casa, al centro de servicio de la empresa, y no le dieron solución al tema. Y lo buscó por internet y encontró una explicación en YouTube y encontró la solución. Entonces reflexionábamos con él y con mis estudiantes. Si la empresa, yo le dije, usted le tiene que contar a su empresa lo que le pasó. Si la empresa no reacciona y no tiene la mejor interacción con sus clientes, está perdida. Porque él es el representante de todas las personas que tienen el mismo problema. Y el problema era muy simple. El problema es muy simple. La nevera por la noche, porque es una nevera, suena. Y él encontró en YouTube, pero en una plataforma diferente, probablemente de la competencia, que habría que bajarle 2 grados de temperatura a la nevera y dejaba de sonar. Eso hizo y lo funcionó. Entonces, las empresas tienen que estar permanentemente actualizadas, escuchando la voz del cliente para poder dar resultados. Y más aún, escuchar al que se queja. Porque la teoría del CRM, que ya lleva más de 20 años, dice que de 20 o 25 clientes que están insatisfechos, uno solo se queja. Ese representa a los otros 24 que no se quejaron. Y si las compañías tienen la actitud de agradecerle que puso una queja, están en el buen camino, pero hay compañías que dicen, ahí llegó ese viejo tan cansón o esa muchacha tan cansona a quejarse otra vez. En vez de agradecerle, le ponen una barrera. Así es. Estoy viendo que se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Estamos ya como... ¿O no? Sí, se nos está acabando el tiempo. Cierto. Yo quiero, hay una pregunta, pero la quiero como redondear, y es el tema de, bueno, esto digital también nos cambió la forma de trabajar, nos cambió la forma de relacionarnos con las empresas, con nuestro trabajo, con nuestros jefes, compañeros, etcétera. Y hay algo muy importante que por ahí también estaba la pregunta, y es, miren, el tema digital nos ayuda muchísimo a poder trabajar desde casa, a no desplazarnos, a poder seguir cumpliendo con todas las funciones que tenemos cada uno en nuestra vida laboral, pero a las empresas y a nosotros mismos no se nos puede olvidar que somos humanos y que somos personas antes que trabajadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco es que las empresas puedan pretender que estemos conectados todo el día, que estemos atentos todo el día, porque también
tenemos que tener espacios de reflexión, espacios de diversión, espacios de esparcimiento, porque seguimos siendo humanos en una pandemia que lo digital nos ha ayudado, pero que no nos consuma lo digital. Porque a partir de eso es que empezamos o a sufrir de estrés o a hacer algunos otros trastornos que digamos que no está bien visto. Entonces, todo este tema digital se puede hacer, se puede exponenciar, se puede tratar, pero hay que hacerlo siempre mirándolo desde la perspectiva humana. Yo hablaría como para dar mi cierre y que luego la profesora Camila cierre. Yo hablaría de, en este momento, la necesidad de humanizar la organización y humanizar el producto y la marca frente a ese consumidor que es un ser humano, con 3 o 4 características que deben revisar las organizaciones y trabajarlas con mucha fuerza. Primero es la responsabilidad social. Esto es el compromiso de la empresa ante sus clientes internos y externos, porque hoy estamos hablando de cliente interno y de cliente externo. Yo diría que es más importante el cliente interno que el cliente externo, porque si yo no logro que mis trabajadores se enamoren de mi producto, ¿con qué entusiasmo se lo van a vender al cliente externo? Un segundo elemento es la accesibilidad, que cuando tengamos plataformas, el usuario, el consumidor, el cliente, el ser humano, sienta que puede comunicarse con la organización, sienta que cuando tiene una inquietud le responde, sienta que cuando está insatisfecho le buscan una solución. Y tercero, una comunicación constante, fundamentada en los valores, en la cercanía y en la transparencia. En valores, en cercanía y la transparencia. Y un cuarto elemento diría la humildad para entender que si ya hay que cambiar el producto, el proceso, la forma, el estilo, yo lo debo cambiar. Esas serían como 4 características para humanizar la organización, humanizar el producto, humanizar la marca. ¿Puedo opinar? Claro. En realidad, el tema, pues, muy interesante y se sigue centrando en el tema del ser humano. Pero ya hablando en el tema de las compañías, cómo está la situación, yo creo que ninguna empresa tiene, digamos, certeza hacia el futuro de su permanencia. En realidad, la fragilidad de las compañías en este momento cada vez se pone a prueba, se está evidenciando. Y no solamente por el tema digital o el tema humano, sino por la misma estructuración de los procesos. Hay empresas, como evidenciamos con el ejemplo que usted acaba de colocar, doctora María Camila, con la marca del periódico, que ya sabemos quién es, pero... No saben todavía. Bueno, porque, paréntesis, porque yo era uno que leía las noticias con una alegría y hágale, llegaba y un día me llegó, es que ni siquiera avisaron. Llegó eso así de una, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo así que ya no puedo? ¿Cómo así que no sé qué? ¿Cómo así que...? Eso fue un impacto total. Bueno, entonces sí sabes qué marca es, sí sabes qué claro, marca es. Claro. Entonces, eso, y me sucedió lo que usted dice. Hoy en día no pasó el encabezado del titular, no sé qué, no qué, porque no seguí y no quise hacer lo otro. Pero volviendo al tema, la continuidad de las compañías en este momento, lo digo yo como director de sistemas de la compañía, ahora que ustedes hablan del protagonismo, que de los datos, de los sistemas, de la big data y la manipulación, etcétera, etcétera, y eso es cierto lo que se evidencia, pero la fragilidad de las compañías está muy expuesta por muchísimos factores. Es el tema de la solicitud de conectividad, la solicitud de cómo recibimos las quejas, la solicitud de cómo el consumidor, como dicen ustedes, ya valora y compara más porque ya tiene más información. Entonces yo pienso que
es un tema que si las empresas no se ponen alerta y no se ponen pilas con esos temas, pues la verdad, los que llevan 50 y 60 años en cualquier momento van a tener sus dificultades. Así Muchas es, gracias. mira, yo te quería, pues yo quería cerrar con dos temas y creo que con lo que estás diciendo me da para cerrar muy bien. Y es, hay dos cosas que hay que hacer mucho y hay que siempre centrarse. Y creo que es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, que no la tenía que haber dejado la pandemia porque hace mucho rato lo teníamos que haber hecho, pero bueno, no lo habíamos hecho. Y digamos que esta pandemia nos está dando lecciones muy grandes y muy aceleradas. Lo primero es que hay que escuchar, no solamente hablar, no solamente hacer, no solamente proponer, escuchar. Porque hay veces nosotros no creemos que no las sabemos todas. Hay veces creemos que es lo que quiere el cliente y hay veces no es lo que quiere el cliente, sino lo que quiere la compañía. Entonces lo que yo tengo que empezar es a escuchar a esas personas que son fieles a mi marca, que me compran, que están haciendo mis pedidos. ¿Por qué? Porque ellos, puede que tú estés vendiéndoles unos productos, ellos te los están comprando, pero puede que ellos tengan otra cosa en mente que tú todavía no sabes. Entonces, digamos que en marzo, abril, a la gente estaba feliz cocinando. Hoy la gente no quiere cocinar. La gente dijo, uy, no más, qué montón de platos, qué montón de cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos meses pasaron? 2 meses y la gente cambió. ¿Pero por qué? Porque estábamos siempre en el mismo espacio, pero tampoco le estamos preguntando, ¿yo qué puedo hacer por usted? Venga, cuénteme cómo le ha ido. Entonces, aprovechemos las redes, aprovechemos los datos que tenemos, aprovechemos la forma de llegar a las personas. Una llamada con una buena actitud, con un buen argumento, o un WhatsApp, o un correo, puede que sea una forma hábil de poder llegar a las personas. Tratemos en que las redes sociales no solamente sean para publicidad, sino que las redes sociales se conviertan en un elemento de conversación y de un contenido innovador para las personas. Y lo segundo que les quería dejar es que hay que entender a dónde quiero llegar yo hoy como compañía y qué va a pasar en este momento que seguimos en pandemia y que esto se va a ir hasta diciembre. O sea, no podemos seguir pensando que ya de esto vamos a salir, pues de esto no vamos a salir este año. Este año las compañías van a tener que seguir en todo este proceso, pero entonces si la compañía va a seguir en este proceso es porque los seres humanos también van a seguir en esto. Entonces, si aún no te has transformado, estás a tiempo. Si aún no has visto qué quieren tus consumidores, estás a tiempo. Si abriste un mundo de canales, estás a tiempo de cerrarlos y empezar a entender cuál es el canal en el que yo tengo que estar porque mi audiencia está ahí. Y tenemos que empezar a entender que sí, que esto es una plaza, pero que siempre todo tiene que estar fundamentado en la humanidad, en lo humano, en el ser humano. Y por eso es tan importante estudiar al ser humano, estudiar el comportamiento del consumidor, estudiar un poco más en cómo proyectar todo esto, que claro, lo digital es supremamente importante, pero que no solamente me limite a lo digital. Esa era como la ¿Me reflexión que permite, les quería hacer. me permite un comentario? Claro que sí. ¿Dónde se podría obtener información o un webinar que ustedes ¿sí? Planteen? Porque la compañía, y hablo de la mía y hablo de varias compañías, un día cualquiera nos encontramos con este tema hace 4 meses y nos Sí. fuimos pues de reuniones virtuales y nos fuimos de Zoom y nos fuimos de Google Meet y nos fuimos de todo eso. Y la pregunta es, ¿todos los empleados de la compañía qué formación recibieron o cuál fue la estrategia de la compañía? Porque yo le aseguro que no es coger la herramienta digital y conectarme con el proveedor, con el cliente de esta forma. O sea, ¿cuál podría ser esa estrategia que ustedes como psicólogos hayan evaluado en este corto tiempo? Porque lo digo corto tiempo porque el objeto fue casi que un choque contra la pared y decir, bueno, nos vamos al mundo de las reuniones virtuales, vamos a hacer las reuniones de gerencia, las reuniones de estilo otro, pero ¿cómo las va a enfrentar cada compañía? Porque cada compañía es un mundo, cada persona que aporta a la compañía es diferente. ¿Dónde está esa información que ustedes pudieran tener un curso asociado a eso? Por estrategias, sería muy interesante recibirlo porque yo no lo he visto. ¿Dónde lo podría yo obtener
que nos permita tener una estrategia, porque esto va para largo y realmente la empresa tiene que seguir vendiendo, la empresa tiene que seguir contratando personal, porque fulano se fue, porque fulano cambió. O sea, hay una cantidad de cosas que nos permitan saber si estamos usando y preparando al personal para interactuar adecuadamente en este tema de las reuniones. Ya hablan de un decálogo, ¿sí? Que no hable mucho, deja hablar a los demás, entonces yo ya me siento como así. Entonces, todo ese tema es cómo evidenciar ese conocimiento, por favor. Pues mira, digamos que tengo un ejemplo que me tocó vivir y fue la Universidad de AFIT, cuando llega y pasa toda esta pandemia y cierran y dicen, bueno, ¿qué va a pasar? La universidad toma la decisión de cerrar por una semana para poder tener contacto con sus profesores y decirles, pues decirnos a nosotros, bueno, vengan, está pasando esto, el mundo hoy cambió, nos toca responder a unas necesidades y necesito que ustedes aprendan la plataforma. Claro, una semana no era suficiente, pero fue una semana de stop, de decir, aquí no hay clases, aquí no hay nada, acá es una semana para que los profesores instalen la plataforma, contacten al soporte, miren qué necesitan y empiecen a mirar pues, cómo van a ser sus clases este semestre, ¿sí? Y ese semestre que terminamos, que fue el primer semestre de este año, se terminó de esa forma donde pues, se daba la clase en plataforma virtual normal. ¿Qué pasa? A partir de que se termina el semestre empiezan un mundo de talleres y empiezan capacitaciones y empieza de todo que está en la plataforma de la universidad a mostrarles, bueno, ustedes pasaron, nos tocó hacer esta coyuntura, las clases se terminaron virtual como se pudieron, pero entonces ya vamos a entrar en la era digital. Entonces, necesitamos que ustedes hagan este paso a paso para que ustedes aprueben, para que ustedes puedan saber cómo es la plataforma, para que también miren qué herramientas pueden utilizar, utilicen la herramienta, miren cómo les va, van a tener un seguimiento, o sea, es todo un concepto de volcarse a lo digital, no es que la persona le toque, digamos que enteramente aprender de la nada, sino que desde la organización se tiene que empezar a fundamentar ese conocimiento global para lo que cada organización necesita. EAFIT, ¿cómo lo hizo? Para dictar sus clases, entonces todas las herramientas, para hacer exámenes, para hacer evaluaciones, para hacer talleres, para mostrar el tablero en clase, etc. En organizaciones, digamos que para venta de productos será otra cosa, porque entonces necesito la reunión donde yo pueda tener acá el equipo comercial, acá el equipo de gestión humana, donde yo pueda integrar estas dos áreas, donde yo pueda empezar y hacer análisis de ventas y análisis de otras cosas, entonces tendré otras plataformas. A lo que voy es que las organizaciones tienen que pensar que es que lo digital no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Y son las organizaciones las que tienen que propiciar ese espacio desde los directivos hacia la base. ¿Para qué? Para que puedan empezar a entender ese proceso y se pueda consolidar. Porque si no, vamos a seguir teniendo disvariables, por decirlo de alguna manera, donde hay unos que saben mucho porque sabían mucho o porque digamos que tenemos una generación donde hemos estado siempre avanzando en lo digital y hay otros que no van a aprender tanto. Yo quisiera participar con mi respuesta allí y de alguna manera en mi rol de psicólogo y de consultor. Porque más que hacer un curso es que la organización tome conciencia de que debe trabajar el tema, ¿cierto? Generalmente en nuestras organizaciones grandes, medianas y pequeñas, el líder, el gerente, el jefe, es una especie de semidios, porque es el que resuelve todos los problemas. Cuando hay un problema, él no tiene que resolver, ¿cierto? Y dependiendo del estilo de cada uno de estos gerentes, hay unos más autocráticos y otros más participativos. La idea que le planteo a quien hizo la pregunta es, esto hay que hablarlo con los gerentes y hay que emprender un ejercicio, abrir un diálogo con la organización, abrir un diálogo con las personas.
Y generalmente ese diálogo con las personas se facilita situación externa, porque el de afuera observa distinto, ¿cierto? Y tiene más posibilidades de decir verdades. Lo máximo que le pasa es que el gerente le dice, usted me dijo una verdad tan grande que no quiero seguir el proceso con usted. Pero un gerente inteligente entiende que le dijeron una verdad y si se la dijo el de afuera, tiene más validez. Aquí habría que preguntarle a la gente cómo se está sintiendo. Habría que preguntarle al personal qué ideas tiene. Habría que preguntarle qué modificaciones hay que hacer. Y esto lo aplico a mis clases en la Universidad Nacional. Ahora que estuve dictando un curso, me esforcé demasiado por dictar el curso. Yo soy de los que desde hace 4 años viene trabajando ejercicios de virtualidad. Él no le tenía temor. Y a mitad del curso vi que no estaba funcionando y abrí cámaras y le dije, quiero que cada uno hable. Inclusive eso lo tengo grabado en mi Facebook. Y varios de ellos se pusieron a llorar literalmente ante cámaras. Es que estamos estresados, es que mi papá no tiene trabajo, es que mi mamá salió a trabajar y yo tengo que encargarme de la casa. Y después de que los escuché y les dije, gracias por contarme, el curso comenzó para arriba y los trabajos mejoraron sustancialmente. Entonces, para concretar, hay que establecer un diálogo con el personal. Ojalá mediado con alguien desde el exterior, ojalá mediado con alguien desde el exterior, que tiene esa posibilidad de que no está inmerso en la organización y no va a generar resquemores. Él termina su intervención y se va, pero deja un ejercicio probablemente proactivo y propositivo para que la organización crezca. Así es. Yo creo que podemos ir cerrando porque pues la idea era que íbamos a estar 1 horita, creo que se nos fue un poco más, ya son las 6:15 y creo que por tiempos y también por los tiempos de ustedes, pues es respetuoso como irnos despidiendo, darle las gracias a la Universidad Sede Manizales por esta invitación. De verdad que para nosotros siempre es un placer hablar de mercadeo y un placer hablar desde el pilar humano, que creo que se nos ha olvidado tanto, y que las organizaciones que hoy lo acojan y que hoy lo hagan su pilar van a ser exitosas y van a superar esta pandemia, se los aseguro. Profe Diego. No, muchas gracias. Un último mensaje, leyendo el libro de Briones. El centro del ejercicio de la virtualidad y de humanizar la virtualización y la digitalización es una posición ética de parte del empresario. Una posición ética entendiendo que los procesos tecnológicos están al servicio de la organización y de la persona y no al revés, ¿cierto? Que abramos la mente y podamos entender críticas, pero el discurso ético frente a la tecnología tiene que comenzar y apenas está comenzando. Muchas gracias a la Universidad Nacional Sede Manizales. Por mi parte, entonces, yo ya me despedí. No, muchas gracias. Que estén muy bien. Cualquier inquietud, duda, pues nos pueden contactar. Mi Instagram es la letra K, la letra E, la M, la letra K, la M, la I latina, Arango, KMI Arango. Ahí subo bastante contenido. El Instagram del profe Diego es Diego Arango MKT. También estamos subiendo bastante contenido sobre videos, podcasts y cosas hablando sobre la actualidad del mercadeo para que nos sigan y para que podamos seguir aprendiendo. Muchas gracias por este espacio y bueno, nos vemos en la próxima. Profesores. Chao. Profesores, muchas gracias. Agradecerles, verdad, la asistencia a ustedes por compartir este espacio de conocimiento de temas que van a la vanguardia. Agradecerles en verdad
y pues invitar también a todas las personas que nos ven en estos webinars para que nos sigan también como Oficina de Educación Continua, Facultad de Administración en Instagram, en Facebook, y agradecer de verdad a ustedes por toda esta participación y por todo este conocimiento que nos transmitieron el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre será un placer. Perfecto, muchas gracias a todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy bueno. Gracias a ustedes por las preguntas, por quedarse acá y por escuchar el conversatorio.